Muy buenas noches, bienvenidos una semana más a Debate Abierto. Seguimos trayendo temas que son muy candentes, que son del interés de la sociedad. En este caso vamos a hablar de pensiones. Y hablamos de pensiones como hemos hablado en semanas pasadas de temas que tocan, que le interesan mucho a ustedes, telespectadores. Hemos hablado de la ronda, hemos hablado de turismo, hemos hablado de economía, de encuestas electorales, de la realidad en Córdoba, lo que nos ocupa y lo que nos preocupa, como suelo decir. En Córdoba tenemos alrededor de 177.000 pensionistas, aproximadamente, en torno al 20% de la población total. Eso quiere decir que es un tema muy interesante y que ocupa y preocupa a muchas personas. Es por ello por lo que vamos a hablar hoy de pensiones y fundamentalmente de las reformas que va a haber de la mano del Gobierno Central, concretamente del ministro José Luis Escrivá, que es el que las ha promovido y el que presumiblemente las aprobará dentro de muy poco tiempo. Con nosotros, para ello, se encuentra Pepe Villamor, que es portavoz de la Plataforma para la Defensa del Sistema Público de Pensiones. Muy buenas noches, Pepe. Buenas noches. Bienvenido otra vez más aquí. Gracias por invitarme. Porque hay que recordar al telespectador que es la segunda vez, el año pasado ya tocamos el tema de las pensiones, este año volvemos a tocarlo y bueno, como he dicho, que es un tema que es de una sensibilidad absoluta. Y también se encuentra con nosotros Juan Puerto, miembro de la Ejecutiva de la Federación de Pensionistas y Jubilados de Comisión Obrera. Muy buenas noches. Buenas noches. Igualmente, otro repetidor, en el buen sentido de la palabra. En el buen sentido. Hoy tenemos más información de la que teníamos el año pasado. Bastante. O menos conjeturas. Bastante. Tenemos ya un documento ya medio hecho o casi terminado. Hombre, hay dos acuerdos. Y el hecho de que haya dos acuerdos, nosotros pensamos que es una cosa que es positiva. Porque hay que pensar que esto es un tema que afecta a toda la población. Y curiosamente, el único pacto de Estado que funciona en España es el tema del Pacto de Toledo. Luego entonces, veamos a ver a continuación cómo ha ido esto. ¿Cómo ha ido? Muchísimas gracias, Juan. También se encuentra con nosotros Amalia Pedraza, coportavoz de la plataforma a la que pertenece también Pepe Villamor. Muy buenas noches. Buenas noches. Debutante. Hoy sí debutas con nosotros. Sí, yo sí, debutante. Pero bueno, tiene un buen maestro. Bueno, no, ya le habrá indicado cómo va esto, ¿no? Seguro, ¿verdad? Sí. Y por último, no menos importante, Germán Toledo, de la Unión de Pensionistas Jubilados de Muy buenas noches. Buenas noches. Otro repetidor. Otro repetidor. ¿Tiene usted suficiencia? Sí. Y agradeceros la invitación que nos hacéis con este tema tan sensible para tantos trabajadores jubilados que hay en este país. Además, le voy a adelantar algo. No será la última vez que se siente usted en ese pupitre. Ojalá fuera la última vez porque lo tenemos todo claro, pero es que no está claro. Bueno, habrá que decir, cuando lo tengan todo claro, habrá que decir que está todo claro también. Bueno, ¿no? por supuesto, será una buena invitación. Bueno, pues vamos a poner el primer asunto sobre la mesa. Es una mesa, tenemos poco menos de una hora para abordar el tema de las pensiones. Puede parecer mucho, pero yo considero que incluso es poco porque son muchos temas, muchas aristas la de este asunto. La primera es fundamental. Y quiero que me saquéis de duda y sobre todo que saquéis de duda al telespectador que seguramente está en un guirigay de que no sabe por dónde le caen los disparos. De hecho, hay muchísimo bulo, como dirían algunos, desinformación en torno al tema de las pensiones. ¿Cuándo se pondrá en marcha la nueva normativa? ¿Tienen alguna previsión certera? ¿Quién dispara? Bueno, esto es como todo. Aquí hay cosas que van a entrar en vigor el día 1 de enero de 2022 y hay cosas que van a entrar en vigor el día 1 de enero de 2023. Concretamente, a partir del 1 de enero de 2022 hay dos cuestiones que se van a consolidar. Una es la actualización conforme al IPC y otro es la disminución de los reductores para aquellas personas que decidan jubilarse voluntariamente de manera anticipada o involuntariamente porque se han despedido. Hay cuestiones que van a entrar en vigor a partir del 1 de enero de 2023, como es la adecuación de las cotizaciones a los ingresos reales. Y estamos hablando aquí de lo que afecta tanto al personal autónomo como el aumento de las cotizaciones sociales previsto en el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional. Y luego hay cuestiones que todavía no se han tratado, que habrá que tratar y habrá que ponerles también su plazo. Aquí hay un tema que todavía no se ha visto, que es el tema de pensiones mínimas.
Entonces, pensiones mínimas es un tema importante y habrá que ver cómo se acuerda eso y cómo se concreta. ¿El resto de la mesa está de acuerdo con nos creemos las fechas que nos dicen? Bueno, 1 de enero de 2022, 1 de enero de 2023, cabos sueltos. El MEI, que supone la subida del 0,6, 0,5 la cuota patronal y 0,1 los trabajadores, eso empezará en el 2023. Ese tema lo vamos a tratar luego con más profundidad, pero lo que quiero decir que uno de los temas que se puede aprobar, porque ahora se tendrá que discutir en el Parlamento, es la revalorización de las pensiones, que de alguna manera se ha echado para atrás la revalorización que en el 2013 el gobierno de Rajoy puso, que era una fórmula matemática, que en la práctica era el 0,25, y entonces es verdad que los pensionistas en la calle, a lo largo del 2018 y 2017, hicimos que el señor Rajoy, a su vez, echase para atrás eso y pasase con el PNV una revalorización de acuerdo con el IPC. Entonces, ahora la nueva reforma que intenta, que se empezará en el 2022 algunos puntos, y uno de ellos la revisión de las pensiones, lo que intentan es sustituyen el artículo 58 de la Ley General de la Seguridad Social y entonces intentan que las pensiones se revaloricen de acuerdo con el IPC medio del año anterior. Ahora os voy a preguntar si estáis de acuerdo con y entonces con el IPC. eso, si luego ya lo explicaremos, Sí, eso hace que los pensionistas puedan perder poder adquisitivo. Yo ahora quiero tratar el tema del cronograma, si vale. os parece bien. Vale. Sí, luego entraremos en detalle. Vamos a entrar en cada detalle bueno, o por lo menos los detalles más superficiales. Amalia, ¿nos creemos el cronograma que nos han marcado? Bueno, ¿O hay demasiados cabos sueltos por atender? yo realmente, después de todas las vueltas que dan y revueltas, y ahora digo esto y mañana ya me he echado para atrás o he cambiado, soy muy escéptica. Muy escéptica. Muy escéptica. Y luego después echarán la culpa también al BOE. Es que no hay espacio en el BOE o no hay tiempo en el BOE para publicar. Entonces, eso ya es una historia vieja. Claro. Entonces yo ahí estoy muy escéptica. Y nos queda Germán, que nos diga si se cree o no se termina de creer el cronograma. Amalia ha dicho que es muy escéptica y que ya tiene muchos tiros pegados para que ahora le den otro más y no se lo termina de creer. Pues yo, en principio, desde donde partíamos, que era que no había mesa, el gobierno de Rajoy la había eliminado, la mesa, la posible acuerdo o la posible negociación entre los agentes sociales, no existía. Afortunadamente hoy existe, eso para nosotros es positivo que exista. Y luego el camino a andar también, que se haya empezado a andar el camino, también es positivo, aunque estamos convencidos de que no es suficiente. Pero eso no quiere decir que no hagamos más camino. Mientras que esa mesa vaya funcionando, para nosotros es positivo que esa mesa marche. ¿Y funciona bien? De momento hay cosas que hay que dejar claro, porque, por ejemplo, tú has planteado los dos temas que se han planteado, bajo mi punto de vista, sigo diciendo que son insuficientes, porque la Seguridad Social tiene recursos de sobra, si no se dedican a otras cosas, que es lo que se está haciendo históricamente. Se están dedicando los recursos de la Seguridad Social a otras cosas y no para lo que en función de lo que se creó en principio. Voy a saltar un poco el guión, pero mójese en ese sentido. ¿Ha dicho? ¿Me voy a mojar? Venga, mójese. Mira, desde la Seguridad Social se han estado pagando reconversiones, tarifas planas, planes de formación, el tema agrario. Se ha estado pagando todo lo que la dependencia. Es decir, se han pagado cuestiones de la Seguridad Social que no son suyos. Incluso los bienes que tiene la Seguridad Social, porque las transferencias se hicieron a las comunidades autónomas de la gestión, pero los inmuebles y los bienes son de la tesorería de la Seguridad Social, es de los pensionistas. Eso ninguna administración aporta un euro a la caja de los pensionistas, sino tienen el beneficio de utilizarla de balde. Lo voy a decir por la cara. No, yo insistía un poco. Una cosa que nosotros hemos conseguido imponer en el último acuerdo, digo imponer porque hemos conseguido, por ejemplo, que cientos de miles de firmas para que se haga una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social. Por ejemplo, de hecho, el Ayuntamiento de Córdoba, nosotros la presentamos en una moción al Ayuntamiento de Córdoba,
al principio solo teníamos recepción de Podemos Izquierda Unida, luego la tuvimos del PSOE, y ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que por unanimidad todos los grupos políticos en febrero del 2011 aprobaron instar al Gobierno para que hiciese una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social. ¿Y por qué queremos una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social? Un poco insistiendo en lo que decía Germán, es que durante mucho tiempo se utilizaron recursos de las cotizaciones sociales para otros menesteres que no tenían nada que ver con las pensiones. ¿Que se ha vaciado la hucha de las pensiones para otras cosas? No es la hucha, no es la hucha. No es la hucha. No es la hucha, ¿no? El dinero destinado a... La hucha fue una cosa que se crea en el 2000, que era el fondo de reserva, se crea en el 2000 y realmente llega a tener 66.815 millones y luego un poco Rajoy, el gobierno de Rajoy lo vacia. Pero no es la hucha, nosotros nos referimos a la caja única de la Tesorería General de la Seguridad Social, que es otra cosa distinta. Otro concepto. Y entonces, de ahí, Comisiones Obreras, por ejemplo, presentó en el Pacto de Toledo, sin ir más lejos, en el 2006, que se habían detraído 519.000 millones. Pero es que nosotros tenemos datos de economistas frente a la crisis que son más de 800.000 millones, que se habían destinado, a toda la reconversión industrial se pagó por ahí, de luego todas las tarifas planas, toda la ayuda a la empresa se han pagado por ahí, pero es que las universidades laborales se hicieron con cotizaciones sociales. Todos los hospitales que hay por ahí se han pagado con cotizaciones sociales, pero se han llegado hasta a comprar aviones con cotizaciones sociales. Porque si un ministerio necesitaba comprar aviones... ¿Y esa mala gestión es atribuible solamente al gobierno de Mariano Rajoy? No, si la auditoría nosotros, inclusive se aprobó el otro día, porque en eso nosotros, sobre todo, nos hicieron mucho caso a algún diputado de Unidas Podemos y de Esquerra Republicana. Entonces conseguimos que la auditoría sea desde el año 1967 hasta el 2019. O sea, que ahí afecta, bastante carácter retroactivo. Que ahí afecta a gobierno hasta de la dictadura. Sí, vamos totalmente. a ver, yo si se me permite una cosa. Sí, claro. Vamos a ver, aquí conviene que tengamos en cuenta una cosa. La Seguridad Social Española, en la Seguridad Social Española hay que distinguir un antes y un después de la Constitución. Vamos a ver, la Ley General de la Seguridad Social entra en vigor el día 1 de enero del año 67. Lógicamente estábamos en un periodo de dictadura. La Constitución se aprueba en el 78. En la Constitución del 78 se reconocen una serie de derechos. Efectivamente, como ha dicho antes Pepe, estudios de Comisiones Obreras hablan de una cifra que se sitúa en torno a los 519.000 millones. Pero, ¿qué ha pasado desde el año 96 para acá? Desde que empieza el Pacto de Toledo. Un proceso que se llama separación de fuentes de financiación. ¿Qué ha pasado? Vamos a ver, hasta el año 98 el derecho a la salud se pagaba con cargo a la Seguridad Social. A partir del 1 de enero del 99, el derecho a la salud se paga con cargo a los presupuestos generales del Estado. Segunda cuestión, hasta el año 2013, los complementos a mínimo y las pensiones no contributivas de la Seguridad Social se pagaban con cargo a la Seguridad Social. Desde esa fecha se pagan con cargo a los presupuestos generales del Estado. En el año 21 se introduce una partida de 13.000 millones de euros destinado a pagar una serie de bienes que se catalogan como impropios. Nosotros consideramos que es mejor llamarle no contributivos. Y para el año 22, en los presupuestos de la Seguridad Social se contempla una partida de más de 36.000 millones de euros que vienen a reforzar este sentido. ¿Qué significa esto? Efectivamente, la normativa de este país ha hecho que una serie de gastos se destinen de una manera impropia o no contributiva, pero este proceso de separación de fuentes de financiación es lo que ha traído consigo que el carácter público y el reforzamiento del carácter del Estado como avalista del sistema se consolide. Están garantizadas 36.000 millones de euros anualmente. O sea, en ese sentido, pensamos que a través de la negociación se ha conseguido establecer un procedimiento de separación de fuentes que ahora mismo dan una solvencia financiera a la Caja de la Seguridad Social. A la Caja de la Seguridad Social. Pues vamos a entrar en materia, vamos a ir dándole un poquito de agilidad al programa. Han hablado ustedes antes de la subida, del cálculo de las pensiones conforme al IPC. Hay dos posibilidades. Una, que tomemos como referencia el IPC que haya en ese momento, con el que terminemos, y otro que es el IPC interanual. Para que nos entiendan los telespectadores, ahora mismo nos encontramos con un IPC en el 5,5%, sería muy jugoso, ¿no?, para el pensionista, ¿no?, si se cumple el compromiso.
pero si se toma como referencia el interanual, como parece ser, es el 2,5. Me gustaría que analizaran porque estamos hablando prácticamente del doble del IPC. Nosotros estamos siempre defendiendo el IPC real, que no aparece en ningún documento. Que es real, el 5,5. Real. En lo que haya en ese momento. Si no pierden ustedes poder adquisitivo. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ningún documento que yo sepa hasta ahora, el IPC real aparece. Aparece el acumulado, el previsto, No, el real. Nosotros queremos que sea el IPC real. ¿No le parece a usted un juego de números? No, es una realidad. Este año vamos a cobrar paguita por el IPC real, pero el año que viene no. Yo no lo he visto en los papeles. Yo también. No lo he visto. Entonces estamos perdiendo. Entonces ahí es donde nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros queremos que sea el IPC real y que las pensiones mínimas suban más. ¿Por qué? Porque las pensiones mínimas están muy bajas y hay que pegarle la chuchón. La hucha se crea no solamente para el boom de los nuevos pensionistas, se crea para mejorar también las pensiones mínimas. Y de hecho, en el gobierno Zapatero conseguimos, los sindicatos, que se subieran las pensiones mínimas un 25%. Es decir, que fue importantísimo la chuchón que le pegamos y se sacó de ahí, de la hucha se sacó, pero porque el objetivo de la hucha era para los que vienen ahora que se van a jubilar, la curva que viene ascendente hasta el año 2040, y para las pensiones mínimas, no solamente para los que vienen, sino también para solucionar el problema que había de desigualdad con las pensiones mínimas. 2022 no va a ser un buen año para el pensionista, ¿no? Para su poder adquisitivo. Hombre, 2022, como no lo arregle alguien, ahora mismo lo queda un mes. Claro, lo que hay es que vamos a perder, eso está claro. Nosotros además nos gusta más el sistema que había antiguamente. Antiguamente se cogía de noviembre a noviembre, el IPC, y entonces había una paguilla. La que va de este año. Y la paguilla esta se metía en la base y al día siguiente era el índice previsto y así el año siguiente en noviembre, eso nos gusta. Ahora, al aplicar el IPC medio, y además en 5 años, en un plazo de 5 años, de alguna manera puede haber muchas desviaciones sobre el IPC acumulado o el IPC real, como llama el compañero. Entonces, vamos a poder perder adquisitivo. IPC real creo que ahora es 5,5, ¿verdad? El 5,4. 5,4. Pero otra cosa que yo voy a decir empalmando con Germán, que es que nosotros lo que queremos es que haya pensiones dignas para todo el mundo. Y sobre todo para las mujeres, y además hoy estamos en un día clave, sobre todo para las mujeres. Porque las mujeres han hecho un trabajo invisible que no está valorado, no han cotizado y entonces la mayoría de ellas cobran unas pensiones muy bajas. En Córdoba en concreto, la pensión de viudedad son de 635 euros. Eso le iba a pedir, Eso Pepe, está en el umbral perdona de que la te haga un inciso, me gustaría que fuéramos tornando un poco el debate con algún dato provincial, alguna experiencia provincial, porque lo que nos ven fundamentalmente son cordobeses. Yo sé que los datos son generales, son para todo el mundo, pero me ha gustado, es muy apropiado el dato. Ayer nosotros dos, junto con más gente de la Coordinadora Andaluza, de la COESPE, estuvimos en el Parlamento andaluz. Nos entrevistamos con Unidas Podemos, con el grupo de Teresa Rodríguez, con el PSOE, con Ciudadanos, y le dimos una moción también al PP, pero no quiso reunirse con nosotros, aunque yo hablé con Bendodo en el patio, hablé con él sobre eso. Entonces nosotros, una cosa que es de la Administración Central, del Inserso, pero sin embargo se gestiona por la comunidad, por la Junta de Andalucía, que es las pensiones no contributivas. Las pensiones no contributivas que afectan esencialmente a mujeres, en Andalucía hay 94.000 y pico pensiones no contributivas, en Córdoba hay alrededor de 10.000 pensiones no contributivas, entonces esa pensión son de 402 euros. Pensiones no contributivas fundamentalmente que no han cotizado. Afectan más a la mujer, ¿no? Sí. Esa mujer que se ha dedicado las pensiones bajas afectan, digamos que las pensiones bajas tienen rostro de mujer. Vale. Porque la pobreza en pensiones se refiere siempre a la mujer. Entonces nosotros lo que perdíamos, en la Junta tiene la posibilidad de hacer un complemento extraordinario, o sea, un complemento a las pensiones no contributivas de 402. Entonces aquí siempre, desde que está Juanma Moreno, por ejemplo, siempre sale en la televisión. Hemos subido las pensiones no contributivas un 4%, pero claro, un 4%, por ejemplo, para el año que viene, aunque los presupuestos han decaído, pero se pensaba en subir un 4%, que es 5,6 euros, y 5,6 euros son 40 céntimos al mes. O sea, pero claro, cuando sale a la prensa dice, he subido el 4%, pero usted ha subido 5,6 euros, señor, anual.
que son el 0,4. Entonces nosotros queríamos que esas pensiones, que el complemento ese llegase a cubrir el umbral de la pobreza severa, que son 6.417,30 euros. Y entonces, para eso nosotros queríamos que en vez de ser 140, como es ahora ese complemento, fuese 608 euros. Para eso tendrían que incrementar, porque lo curioso es que los presupuestos que nos han aprobado de 2022, sin embargo, las pensiones asistenciales bajaban un 4,6%. Entonces nosotros hemos pedido eso, todos los grupos, hemos encontrado recepción todos los grupos. Me acuerdo que el último que nos reunimos era con el PSOE y Soledad Pérez, que además que es diputada de aquí por Córdoba, pues la mujer que entiende mucho de eso, porque entonces todos se han propuesto hacer algo, si llega a haber presupuesto, hubieran planteado una enmienda de determinados grupos. Pero no, como no ha habido presupuestos, pues entonces se plantea primero una pregunta y luego intentar de alguna manera impulsar una solución. Ahí es donde hay que trabajar. Las pensiones mínimas hay que subirlas, como muy bien dice Germán. Sí, ha dicho Germán. Quiero escuchar al resto de la mesa. Sí, vamos a ver, pero yo creo que, por ordenar un poco la cuestión, en primer lugar, aquí conviene que tengamos una cosa clara. Si tenemos un sistema público y además es solidario, es porque tenemos un instrumento para hacer capaz ese carácter solidario, que se llama caja única. Los parlamentos autonómicos, con todos mis respetos, no tienen competencia en pensiones. Efectivamente pueden introducir algún tipo de mejora, pero competencia en pensiones no tienen, porque esto nos estamos moviendo en una norma estatal. Segunda cuestión que conviene que tengamos clara. Oiga usted, para tener pensiones dignas, hay que tener un empleo digno y además estable, porque es que la pensión se construye con un periodo de cotización y con una base de cotización, y eso se llama estabilidad en el empleo y se llaman salarios dignos, y eso conviene también. ¿Qué problema viene de antes? Claro, y es que aquí en Córdoba hay un dato que es peliagudo. Para hablar de pensiones hay que hablar de salario. Claro, y es que aquí en Córdoba tenemos un problema serio. Los datos de la Seguridad Social nos dicen que la base de cotización en Córdoba en Córdoba es de las 9 últimas. Entonces, de ahí que se explique que mensualmente, cuando se hacen públicos los datos de pensiones, Córdoba aparezca siempre entre las más bajas. ¿Por qué? Porque tenemos las bases de cotización más bajas, porque tenemos los salarios más bajos, porque el mecanismo de cálculo de la pensión es igual aquí, en Madrid, en Vitoria y en el Susun Córdoba. Sin embargo, aquí nos da más bajo por esa cuestión. Entonces, eso por una cuestión. Vamos a ver, tema, pensiones no contributivas. Vamos a ver, en este país las pensiones no contributivas se consiguieron después de la huelga del 14D. No nos equivoquemos, porque antes no había ley de pensiones no contributivas. Fue como consecuencia de la huelga del 14D cómo se llega a la ley de pensiones no contributivas existenciales que se están pagando desde el año 81, concretamente ahora han hecho 40 años. Entonces, oiga usted, yo entiendo que efectivamente las pensiones son bajas, que las pensiones hay que mejorarlas, pero esto lógicamente hay que circunscribirlo en un proceso que no nos lleve a descuajaringar el sistema, porque aquí hay una cosa que es evidente, tenemos caja única, pero que el principio fundamental para que la caja única se mantenga y sea solvente es que tenga equilibrio financiero. ¿Y eso cómo se consigue? Con políticas de creación de empleo, aumentando los cotizantes, con una política de mejora salarial, mejorando los salarios y con una reforma fiscal, que también es necesaria. O sea, que las políticas de pensiones necesitan elementos complementarios para que se puedan llevar a cabo en condiciones de... Evidentemente, estoy muy de acuerdo con la aportación. Amalia, pues quiero entonces, escucharle. Está claro que tendrán que meterle mano a la reforma a la reforma laboral, ¿no? Evidentemente. Ahí es donde se basa todo. Evidentemente. Porque a salarios decentes, pensiones decentes. Claro. No hay otra. Pero si me permitís, lo que está claro es una cosa, el trabajo desgraciadamente en el mundo entero es un bien escaso, cada vez más, porque la tecnología y la robótica nos está arrasando. Entonces hay que repartirlo, el trabajo. O trabajamos menos horas o jubilamos a la gente antes, y con salarios dignos. Aquí el problema no es subir el salario mínimo 10 céntimos a la hora, que se ha subido aquí, 10 céntimos a la hora con coste de seguridad social, y en Alemania han llegado a un acuerdo ayer, los 3 partidos que van a gobernar allí, de subir 12 euros la hora. Y no se va a arruinar Alemania. El problema de aquí no son ni son los salarios mínimos, ni son los convenios, ni somos los pensionistas. El
El problema es la gran bolsa de fraude que hay en este país, que hay gente que no paga y tenemos que pagar los demás. Por ejemplo, voy a dar un dato. El estar topado, las pensiones, las cotizaciones, nos está perjudicando, porque el que gana 1.000 euros paga a lo mejor de cómputo global el 6 y pico por ciento, me parece que es el 6 y pico por ciento con paro y todo, y sin embargo el que gana 6.000 euros paga la mitad, porque está topado. Claro. Y eso no es justo. ¿Cómo es que el que más gana menos aporta a la seguridad social y tiene los mismos servicios? Entonces es una fuente de financiación que la estamos pidiendo y espero que algún día la pongan en lo alto de la mesa y se ponga en marcha. Pero es una fórmula insolidaria de los que más ganan. En este país Hacienda reconoce que hay 80.000 millones de fraude en este país, pero yo no sé lo que están haciendo para recuperarlo, porque con el 20% nada más serían 16.000 millones. Pero además reconoce también que hay 2 millones de españoles que tienen su dinero en los paraísos fiscales, que tampoco aportan, y los que estamos aquí, los ciudadanos que estamos aquí, estamos pagando la parte que eso nos aporta. Ese es el camino para solucionar el problema de las pensiones, ese es el camino para solucionar el problema de los convenios y ese es el camino para solucionar el problema del salario mínimo. Que todos paguen lo que tienen que pagar, no solamente una parte paguemos y otros estén viviendo de esa parte. Seguimos avanzando. Es verdad que como dice, yo siempre parlo muy breve, Pepe, por favor. Germán, que sin trabajo decente no hay pensiones dignas. Claro. Evidentemente, en eso creo que Eso estamos de está acuerdo claro, todos, ¿no? ¿Verdad? eso está claro. O sea, que el problema viene de antes para que luego se pueda resolver el asunto del que hoy nos ocupamos. Vamos a tratar otro asunto muy candente y muy peliagudo, controvertido, que es el periodo de cálculo de las pensiones. Actualmente creo que está en 24, a día de hoy, ¿no? 24 años. Si el año viene 25. Correcto. Sí, el año que viene pasa a 35, pero en la 25. cabecita de Escribá está en 35. Claro. Quiero que opinéis al respecto, si estamos bien o si podríamos estar mejor. Vamos a ver, por romper el fuego aquí. Efectivamente, el mecanismo de cálculo establece un periodo sobre el que actuar para calcular la base reguladora. De entrada, aquí están las recomendaciones del Pacto de Toledo. En ninguna se habla de ampliar el periodo de cálculo. O sea, lo que aprueba el Parlamento español el 20 de noviembre del año 20 son 16 recomendaciones donde no aparece por ningún lado el tema ese. Entonces conviene que no nos distraigamos a este respecto. Eso es lo que ha aprobado el Parlamento español y sobre lo que se tiene que hablar. No se habla para nada de eso. Sobre el tema de los 25 años de cálculo. Vamos a ver. Esto es como todo. Hay gente a los que le viene bien, hay gente a los que le viene regular y hay gente a los que le viene peor. ¿A quién le viene bien un periodo de cálculo de 25 años? Le viene bien a aquellas personas que han tenido una subida salarial anual conforme al IPC. Prácticamente no le afecta en absoluto. ¿A quién le viene muy bien? ¿A quién le viene muy bien? A personas que en los últimos años han estado cobrando sueldos bajos y tirar para atrás le favorece. ¿A quién le viene no bien? Pues a personas que han adquirido salarios por encima del IPC y, como consecuencia, su pensión es más baja. O sea, por eso les digo que esto es que depende. Pero volviendo al tema, en ningún documento de lo que aprueba el Parlamento español se ha planteado el tema de los 35 años. Eso no está en la norma. El señor Escribá es una persona un poquito lenguaraz en este sentido y dice muchas cosas, que se limite a las 16 recomendaciones del Pacto de Toledo. Y ahí no aparece ninguna. Pero en su cabeza están los 35. Bueno. Insisto. Bueno, en su cabeza están los 35, no, en su cabeza está toda la vida laboral. Claro. O sea, en su cabeza está toda la vida laboral. Miren ustedes, Y trabajar hasta los yo 70. sobre este particular digo una cosa, pues vayan ustedes al Parlamento, plantéenlo o tengan una votación, a ver qué les dice. Pero es que ahora el mandato, porque aquí hay una cosa que conviene que tengamos en cuenta, ¿cómo funciona esto? Mire, el tema del Pacto de Toledo dice, vamos a ver, hay una comisión en el Parlamento, esa comisión por acuerdo llega a unas recomendaciones que son votadas en el Parlamento. Estas recomendaciones, una vez aprobadas, van al Gobierno, que pone en marcha un proceso de negociación con los agentes sociales. Fruto de esos acuerdos,
Los acuerdos vuelven al Parlamento, que pueden ser votados para hacer ley. Ese es el procedimiento que nosotros aquí nos hemos marcado. Nos pide la palabra Yo, Germán. en parte estoy de acuerdo con lo que dice el compañero, pero en parte no estoy de acuerdo, porque cada vez que se ha tirado para atrás, se han perdido en las pensiones por cada 10 años un 5%. Eso es matemático. Si queremos favorecer a las personas que han tenido cotizaciones anteriores y en la recta final no las tienen, que elijan a ellos los años que quieren para hacer el cálculo de su pensión, y ahí no sale nadie perjudicado. Pero cada vez que ha tirado para atrás a ampliar los años de 2 a 8, de 8 a 15 y de 15 a 25, cada 10 años es un 5% lo que se pierde. O si no, no lo planteaba ningún gobierno. Lo plantean porque hay una reducción. Seamos claros, no nos engañemos. Seamos sinceros. Está clarísimamente. ¿Y por qué se sigue cediendo y se Si sigue aprobando? si fuera a favorecer a los ciudadanos, seguro que no lo planteaban. Pero los sindicatos no han hecho nada por frenar Sí, esa sí, subida claro, del periodo. estamos en la pelea. ¿Por qué ahora mismo Escrivá suelta y no lo consigue? Porque estamos los sindicatos de la sociedad diciendo que no nos enrede ya con eso. Que eso es, Lo que sucede es que todas las reformas que ha habido aquí hasta ahora, todas, la que hizo Felipe González fue el primero que en el año 85 reformó el sistema de pensiones, entonces todas, o sea, antiguamente yo he ejercido de abogado laboralista y antiguamente era muy sencillo, o sea, tú cogías 24 meses, lo dividías por 28 y eran 2 años nada más lo que se escogía. Y entonces tú tenías, se calculaba tu pensión. Entonces Felipe González fue el primero que lo sube. Felipe González en el año 85 establece que pasa a 8 años. Felipe González lo pasa a 8 años, con lo cual la pensión inicial ya bajaba, porque a lo largo de la vida laboral, sobre todo en aquella época, cada vez los salarios últimos eran más altos. Si se cogen 8, eran más bajos, aunque se actualizan, eran más bajos. Luego, de alguna manera, Aznar lo sube a 25 y luego en la reforma del 2011 se sube a 25, que será el año que viene. Aznar a 15. lo sube a 15. Aznar a 15, sí. Ha dicho usted a 25. No, a 15, Aznar a 15. Y la última reforma del 2011 es a 25. Claro, eso de alguna manera supone que la pensión inicial baja. Porque aquí lo que intentan, aunque diga, yo creo que el señor Escrivá es inteligente. Y cuando dice algo, se quiere ir en esa dirección. ¿Inteligente o vivo? Yo creo que es inteligente, porque es un hombre que es buen económetra, o sea, econometría, es el hombre que además ha estado en el departamento de pensiones del BVA. O sea, Sí, pero no deja de servir a un gobierno y servir a unas siglas sí, políticas. pero las élites económicas, desde los años 80, todos los organismos internacionales vienen diciendo un poco cómo tiene que ir el sistema público de pensiones en este país. Y hacen predicciones, todos los economistas y todo eso, hacen predicciones catastróficas que no se han cumplido hasta ahora. O sea, hasta ahora no se han cumplido. Hasta ahora el sistema público de pensiones más o menos ha respondido. Entonces, yo creo que la idea es que en Alemania está así, que el factor de sustitución del salario último respecto a la pensión sea del 50 al 52%. En España ahora mismo es el 78%. Pero claro, los salarios de Alemania no son, como muy bien decía Germán, los salarios de Alemania no son los salarios de aquí. Claro, no es lo mismo sustituir. Yo tengo una hija, por ejemplo, que está en Suiza trabajando. Claro, en Suiza mi hija gana 7 o 8 mil euros al mes. Aquí, ¿qué sueldos hay de esa cuantía? Pues, mi hija era arquitecta y aquí ganaba 1.000 euros. Y además, aquí trabajaba más horas que allí. Probablemente ese sistema de pensiones esté más aseado que el nuestro. Pero vamos a ver, yo sobre este particular, hombre, apelaría a que nos centremos en España y los datos son los datos. Vamos a ver, yo tengo registrado toda la evolución de la cuantía de las pensiones desde el año 96. Fíjense ustedes, en el año 96 la pensión media de jubilación eran 443,96 euros. A partir de ese año empieza el aumento de los 8 a los 15 años. Vamos a ver, yo siempre pongo un ejemplo. Si determinadas cosas no se reforman, malo. Pensemos por un momento que ahora, en esta época, utilizásemos los 2 años para el cálculo de la pensión. Es lo mismo que si intentáramos ponernos ahora los zapatos de primera comunión. No nos entra. No nos entra.
Entonces, vamos a ver, del año 96, 443. En el año 2004 la pensión era 642. Y en el año 20 la pensión media de jubilación son 1.144. Si le aplicamos los correctores de IPC, esas cuantías han superado el IPC. O sea, por eso os digo que mucho cuidado a la hora del tema. O sea, Pero no a la hora de... No estamos hablando de eso, Juan. No, Juan. Estamos hablando de que si lleva los años para atrás, perjudica o beneficia. Perdona, Yo Germán, defiendo que perjudica. a los que se jubilaron en el año Incremento, porque 2020 ya le aplicaron un aumento de la edad del mecanismo de cálculo y la pensión media se les pone en 1.144. Vamos a ver, aquí hay una cuestión, y yo vuelvo a repetir lo que dije antes. Cuestión clave para las pensiones es salario y estabilidad en el empleo. Una persona que tenga estabilidad en empleo y una persona que tenga un buen salario generalmente va a tener una pensión digna. Ese es el ABC de las pensiones. De verdad, no, nos podemos poner como nos pongamos. Ahora bien, apartemos el mecanismo de cálculo que plantea Escrivá. Oiga usted, y lo vuelvo a repetir como dije antes, la bravuconada de Escrivá que se queden para lo que se tienen que quedar, pero que hay unos datos que están encima de la mesa y están ahí, y la página de la Seguridad Social nos lo dice. Oiga usted, que la evolución de las pensiones, es verdad que las pensiones en España son bajas, vale, lo admito, porque es cierto, pero oiga usted, aquí se ha trabajado mucho para que las pensiones estén subiendo. Y repito, y no me cansaré de repetirlo, estabilidad en el empleo y salarios dignos. Esa es la clave de una buena pensión. Amalia, quiero escucharla. Sí. Quiero escucharla Yo en porque... eso estoy de acuerdo. Claro. Que por supuesto lo primero es el trabajo y bien remunerado. Y menos temporalidad, menos fraude, que eso está a la orden del día. Eso es fundamental. ¿Estás todo de acuerdo y de ahí partimos. con el periodo de cálculo? No. Ni el actual, ni el que está en la cabeza de Escrivá, ¿no? El de la Mucho cabeza menos, de ¿no? Escrivá menos todavía. Y además Escrivá siempre va a decir que Europa le está exigiendo. Europa le exige lo que le exige. Patada para arriba. Lo que le exige a veces no se acuerda de lo que le exige. Europa- Porque, por ejemplo, la Carta Europea dice que 1.084 euros la pensión mínima y yo no lo veo por ningún sitio. Pues yo estoy viendo un montón de gente con 600 y pico euros, que eso es estar en el umbral de la pobreza. Y de eso, por mi trabajo, he visto mucha miseria. El gasto de este país en pensiones, estamos en Europa en el tercer puesto, por la cola. Por la cola. Es claro. decir, la media de Europa, si tuviéramos la media, tendríamos el 12,5 del Producto Interior Bruto de España gastándonos en pensiones. Y estamos en el 10 y pico. Hay una diferencia de 1,5 puntos. Si nos pusiéramos la media, las pensiones todas de golpe subirían una inmensidad. Es decir, el ministro quiere que nos parezcamos a Europa, pero oiga usted, ¿en lo malo o en lo bueno? Porque está hablando también del tema de los 35 años, que lo tiene en la cabeza, como está también castigando a las prejubilaciones, a la gente que sale del mercado de trabajo antes de su tiempo, porque Ese lo tema echan. Lo vamos a tocar. ¿Lo vamos a tocar? Vamos a tocar. Pues entonces me dejo un cuadrito. Le voy a meter un punto más de temperatura al debate. Venga. ¿Vale? Le vamos a meter un punto que os veo frío y creo que nos tenemos que calentar un poquito. Impulso de los sistemas complementarios de pensiones. Lo que me refiero fundamentalmente es a los planes de empresa. No sé qué opinan ustedes sobre los planes de empresa. Nosotros, el artículo 41 de la Constitución establece que puede haber sistemas complementarios. Nos parece bien que los haya, pero que no se financien con dinero público. Que no ni se financien con dinero público, con el fondo que plantean de crear, ni además fiscalmente se les dé prebenda. O sea, lo que usted está diciendo es que se le obligue al empresario a... No, yo no digo que se lo obligue. Yo digo que si en una empresa quieren hacer... De hecho, hay un montón... Aquí tengo la lista de todas las grandes empresas que hay en este país, todos los bancos tienen su fondo de pensiones. Telefónica tiene su fondo de pensiones. Vamos a hablar de Córdoba. Córdoba no es una ciudad de grandes empresas. En Córdoba, es una ciudad de pequeñas y medianas en Córdoba la empresas. tienen los que trabajan en empresas nacionales, como puede ser Telefónica y los bancos. Los que menos. En Córdoba tienen también... Es que en Córdoba, el salario en Córdoba... medio, No, le he preguntado por planes de empresa. Sí, pero lo que te digo es que el salario en Córdoba es muy bajo. Son 15.547. O sea, es que es muy bajo. Entonces, los trabajadores lo tienen crudo
para hacer planos privados individuales. Lo tienen muy crudo porque con 15.000 euros que ganan de media es muy difícil. Pero además, y los planes privados de empresas lo tienen las grandes empresas. Es verdad que empresas públicas de Córdoba, que dependen del ayuntamiento, Maxa tiene su plano privado de empresa, los tienen. Entonces, nosotros, que si lo negocian en convenio, que lo negocien, pero nosotros lo que preconizamos es una alternativa que establece el artículo 43 y el 212 de la Ley General de la Seguridad Social, que más o menos dice los convenios especiales. O sea, tú puedes establecer un convenio con la Seguridad Social para subirte tu base reguladora inclusive, a nivel individual y voluntario. Los autónomos, de hecho, lo aplican esos convenios, tienen sus limitaciones. Los trabajadores que despiden en la banca también se aplican esos convenios. Entonces más que planes privados de empresas, que lo desarrollen si quieren, sin prebendas públicas, nosotros abogamos por los convenios especiales que existen. El artículo 43 da pie a ello, hay disposiciones, si las puedo leer, todas las disposiciones que dan pie a ello. Entonces nosotros preconizamos que el que quiera, pero que a través de la Seguridad Social, público. Nosotros estamos siempre por lo público. Vale, seguimos. Vamos a ver, sobre esto una particular. Efectivamente, Pepe ha dado con la tecla, digamos, de clave constitucional. La Constitución reconoce los fondos complementarios. Complementarios, pero no sustitutivos. O sea, el fondo complementario no sustituye la pensión pública. Eso es muy importante. Esa era mi pregunta. Vamos a ver. Es que no lo sustituye. Entonces, la cuestión primero. ¿Pero puede ser el primer paso para sustituirlo? Claro. No, pero vamos por partes. La primera cuestión, o sea, ¿cómo está esto en España? Vamos a ver, datos que se hacen públicos a 30 de septiembre dicen que en España hay 7.410.000 personas que suscriben un plan individual. O sea, ellos personalmente se dirigen a un banco. Oiga usted, ¿qué producto financiero me oferta? Pues yo lo suscribo. 7.400.000. Ahí hay 86.570 millones de euros, que no es moco de pava. Planes de empleo. Planes de empleo ahora mismo está en torno a 1.900.000 personas las que se mueven ahí. ¿Qué significa eso? Acuerdo que en el marco de la negociación colectiva llegan trabajadores y empresarios, el empresario aporta, el trabajador aporta, eso se deposita en una entidad privada. ¿Qué hay ahí? 37.000 millones de euros. O sea, estamos hablando que en fondos de pensiones hay ahora mismo en torno a los 120 y tantos mil millones de euros. Y luego no se nos olvida una cosa, y es que, además de estar reconocido en la Constitución, el tema este viene avalado por directivas comunitarias. Yo tengo muchos remilgos con los temas de los fondos de pensiones. ¿Por qué? Porque hay un componente especulativo muy importante ahí. Y yo tengo mis cosas. Fondos de pensiones privados, estamos hablando. Fondos de pensiones privados. Entonces, yo tengo mis cosas. Ahora bien, hay países a los que les va muy bien. Miren ustedes, el Fondo Soberano Noruego dispone de una cuantía imponente. Muy bien, yo personalmente tengo mis cosas. Ahora bien, si eso se regula, tiene que regularse muy bien. El planteamiento que están haciendo ahora mismo es el siguiente. Vamos a ver, aquí en España es el País Vasco, a través de Geroa. Bueno, Geroa hay otra. Efectivamente, pero vamos a ver. Geroa es la más potente. Eso. Vamos a ver. Le voy a pedir un poquito más agilidad. Nos quedan 12 minutos de programa. Te queremos tocar 2 o 3 minutos más. No quiero cortarle. No, simplemente terminar ahí. Eso hay que regularlo muy bien. Hay que controlarlo muy bien. Y luego, si se llega a planes de empleo, hay que establecer, oiga usted, que tanto empresarios como trabajadores tendrán que aportar ahí. Es curioso, porque ha nombrado Geroa, que es el fondo privado de empresa más potente que hay en el País Vasco, que engloba a las empresas del metal, donde los empresarios y los trabajadores aportan unas cantidades. Pero es curioso que ahora hay un pleito, en realidad luego al final, después de aportar, lo que le quedan es alrededor de 200 euros de pensión complementaria. Perdona, Pepe, pero no vitalicia, ¿eh? No, déjame que hable. Pero además resulta que los trabajadores han dicho, bueno, si nosotros hemos aportado X dinero, queremos que nos lo devuelvan todo. Entonces hay un pleito, porque dice que a partir de 54.000 euros no se devuelve de golpe, sino se devuelve en pensión cada año. Claro, los trabajadores quieren todo. Por eso digo, que tienen de alguna manera fallo eso, los planes pensionales de privados. Y lo que nosotros no queremos en ningún momento es que si se hace un plan privado de empresa, que los empresarios se excusen y digan, oiga, es que nosotros ya cotizamos el 23,70, más ahora nos meten el 0,5, que son el 28,2 o el 24,2, nosotros lo que no queremos es
poner más dinero. Y entonces que tiren de las cotizaciones sociales para los planes privados de empresas. Continuamos porque Eso es un tenemos que peligro. agilizar Muy mucho. rápidamente. Sí, por favor. Yo creo que nosotros debemos estar en potenciar el sistema público de pensiones. Totalmente de acuerdo. Porque lo privado está demostrado que quiebra cuando se descompensa y quien pierde son los que meten el dinero allí. Tenemos ya experiencia en España y en el mundo entero. El Corralito, Argentina, Chile. todos los países. Chile es un ejemplo clave. Chile, tenemos, es decir, que eso está claro. Nosotros tenemos un sistema público de pensiones comparativamente con el mundo de los mejores que hay en el mundo. Y lo que hay que hacer es defenderlo y potenciarlo, metiéndole fuentes de financiación, que la hay, que ya ha apuntado algunas. No puede ser que las personas que más ganan paguen menos impuestos sí, que porque los que le voy a más hacer una pagamos. pregunta. Germán se ha referido a eso varias veces. Es que a partir de que ganas más de 4.070 euros, tú ya no pagas te cotizaciones cotiza. sociales. Claro. Perdona, no pagan más. No pagan No más. pagas no, más. es que Tío, en esa pagas franja hasta no, ese no, nivel, no. no pagas más. Que ha llegado al tope. Pero Voy a hacer una entonces pregunta. resulta que ha la llegado gente al tope. la Ha gente llegado que al gana más dinero Es que he dicho sí. tiene la Pepe, suerte. Ha parecido como que tiene la si suerte. ganas mucho no pagas nada. No, la gente que gana más dinero tiene la suerte de que vive más años. También. Entonces, su esperanza de vida es mayor. Entonces, nosotros lo que pedimos un poco que esa base, que eso se destope en parte. Claro, claro. eso Germán, ya vamos- había hablado bueno, el sistema público de pensiones y bueno, de estos sistemas que son privados y del riesgo tan grande que corremos si nos dejamos caer sobre esa pata. Pero yo quería hacer una pregunta, pero que la contestéis de manera muy concisa porque nos come el tiempo. ¿Hay una política del miedo en torno a eso? Contrata un plan privado porque si no te vas a ver con una mano delante y otra detrás. Es que, desgraciadamente, el ¿Sí mensaje, o no? el mensaje que dan los que están interesados en esto es ese. Ese Claro. sí. Es Vale. ese. Claro, no hay porque- otro. Si, Sí, pero tampoco si sale, hablaran... tampoco el que tiene el sistema Mira, público de pensiones tampoco todavía dice no, lo he visto contrario. yo, todavía no he visto yo al representante del BBVA o del Santander defender el sistema público de pensiones, sino el privado. Me gustaría verlo alguna Ni a vez las aseguradoras defender el ni público. Bueno, ninguna. pero ni al contrario. No, pero No, al contrario, sí. No, el sistema público de pensiones tampoco dice que No, lo pero- otro no es aconsejable. Es que yo creo que no es aconsejable. Pero, vale, perfecto, La Pero- garantía... pero lo Perfecto. que sí es verdad, ¿tú sabes lo que es para un banco tener durante 40 años un dinero cautivo? Oh. Y manejarlo. Oh. Entonces, Y las pero es que la aseguradoras. banca, además, tiene su lógica. La banca gana, Pepe, la banca gana. La banca Siempre. lo que le gustaría, porque los fondos de empresa también se los va a gestionar los bancos, las entidades aseguradoras, pero la banca lo que le gustaría era meterle mano a los 140.000 millones Correcto. de los De la las seguridad pensiones. social. Ese es el pastel que quieren. Pero hay una cosa que es evidente. Aquí desde el año 95, desde el año 95, se viene hablando que viene el gran cataclismo en el sistema de pensiones. Oiga usted, aquí no ha habido ningún gran cataclismo. Concretamente, yo recuerdo que allá antes del 55 se dejó caer por España un familiar de Piñera, el que es presidente de Chile, involucrado en los temas de sociedades offshore y demás, que vendió a decirnos que el sistema de pensiones español es que al año 2000 no llegaba. Y oiga usted, aquí el problema es que tenemos un sistema solvente. O sea, los presupuestos de la Seguridad Social están consolidados en más de 170.000 millones de euros y están consolidados. Efectivamente, hay una política por parte de determinados medios de generar miedo. Efectivamente se genera miedo. La política del terror. Pero el miedo se Política del solventa terror. con información. Pero claro, José Piñera, que el que se refiere aquí, él fue ministro de Trabajo con Pinochet. Claro. Y este fue lo que el sistema que era, aquí el sistema es de reparto de solidaridad intergeneracional y contributivo. Entonces, lo que intentó, así era en Chile, y en Chile entonces lo pasaron a un sistema de capitalización. Ahí está. Que ahora tienen, por eso hay muchas Y ahora municiones que ha están- habido. Pero sin embargo no lo pasaron ni para las Fuerzas Armadas ni para las para Fuerzas del campo. Orden. Curiosamente. Me he Claro. comprometido antes a hablar de la edad de jubilación y no voy a pasar por alto ese tema. Yo creo que hay muchos españoles que no saben a qué edad se tienen que jubilar. Ya, porque se ha hablado tanto y tan poco que finalmente no le queda a uno claro cuál es la edad de jubilación. Creo que ahora mismo están los 65, 66 o... Ahora mismo estamos ya en 2021. No, pero estamos en 66. Estamos ya 66, en- ¿verdad? Depende, Correcto. depende. Bueno, Pero Escrivá apunta a los 70. Ya. Vamos, que vamos a ir con la garrota a trabajar, ¿no? Hombre, yo lo he dicho antes, el trabajo, desgraciadamente, por la robótica que hay en el mundo entero, es un bien escaso ya. O lo repartimos o mucha gente va a estar viviendo del subsidio, eso está claro. Entonces,
aumentar la edad de jubilación teniendo la cantidad de jóvenes en este país en el paro, que estamos 4 millones de gente en el paro, entre unas cosas y otras. También es verdad que cada vez menos jóvenes. Le comento. No, O pero- sea, el baby boom fue en una Sí. determinada época Pero- y ese ya ha pero- pasado, desgraciadamente. Pero vamos al otro lado. Sí, claro. Y esos jóvenes que tienen la fortuna de tener trabajo, ¿qué salarios tienen? Porque estamos hablando de lo mismo siempre. La vuelta a la pescadilla que se muerde la cola. O potenciamos, subimos salarios, potenciamos el empleo digno y empezamos a tener más ingresos, o de lo contrario, Entiendo que UGT se opone completamente a los 70 años, ¿no? hombre, Y comisiones también, Hombre, y la plataforma, por ¿no? supuesto. Todo, no, si no hay. Hombre. si nosotros tenemos disconformidad con la reforma del 2011, que de alguna manera ellos participaron en ella, que es el modelo además que dice Escribá, ¿eh? Sí, pero Pepe, Pero le que- comento no, algo. no, no. Le comento algo. Nosotros- Parece que sea que se va a incentivar al que Sí. esté más años y se va a castigar al que se prejubile Involuntariamente. Oye, exactamente, no de una manera voluntaria. Pero que de alguna Pero manera si- es un si- palma si- con el paro Si me juvenil. permitís, mira, os voy a demostrar, hay un cuadrito muy sencillo para demostrarle a Escribá y a quien quiera, porque ya con Arenas discutíamos ya estos temas. ¿Con quién? Con Con el Arenas. ministro Arenas Ah, que era discutíamos ministro ya estos Sí, temas. eran- Un prejubilado le sale más barato a la seguridad social que si ese prejubilado aguanta hasta la edad que está proponiendo el ministro. Demostrado. Si tú lo aplicas 4 años antes, se va 4 años antes, es verdad que está cobrando, pero hay que aplicar el coeficiente reductor, que se le aplica, que es de por vida, que no es para un día ni para dos, sino de por vida. Le aplica el coeficiente reductor. Si esa persona aguanta hasta los 67, que es lo que tenemos ahora mismo, 66 tenemos. bueno, lo que Sí, vamos a pero va tener para en el Sí, 2027, 67 para el 2027. para 2027. Si aguanta hasta los 67, los 4 años esos, esa persona pierde 19.000 euros con un salario mínimo de 1.000 euros, con una base reguladora de 1.000 euros. Si aguanta hasta los 67, esa persona empieza a cobrar 4 años después, pero cobra el 100%. Depende de los años que vive. Claro. Y entonces Sí, a los claro, pero 70, a los 72 años... Pero esos ya- coeficientes perdona, que son perdona. los que Vamos a había. dejar- vamos a dejarlo a la gente. Perdona, los nuevos. Perdona. Un segundo, Pepe. Pero vamos a centrarnos Pero, un poco pero, en va a terminar, el perdona. tema de edad. Sí, Mira la diferencia. La diferencia que hay es que este hombre está 15 años y el otro está 20, pero el de los 20 pierde 19.000 euros. Le sale más caro a la seguridad social aguantarlo hasta los 67. Pero además hay que mantener un parado. Hay que pagarle como Claro. mínimo el subsidio. Y además hay que pagar la seguridad social de ese hombre, que también son costes. Son efectos colaterales. Seguimos avanzando. ¿Quería Sí, alguna pero- aportación? sí, ¿Querían sí. hacer ustedes? Aquí hay una cuestión que conviene que tengamos claro, porque la pregunta que usted decía, tema ¿a qué edad me jubilo? Vamos a ver, en este país ahora mismo tenemos un proceso de jubilación que conviene que tengamos claro. Hay una jubilación parcial, una jubilación parcial que crea empleo. Porque el principio de jubilación parcial supone que la persona que se jubila parcialmente, o sea, el 50% va a estar sin trabajar, lo tiene que ocupar una persona del desempleo. Hay una jubilación voluntaria a voluntad del trabajador o trabajadora, para que el que reúne unos requisitos de edad y cotización. Porque no se nos puede olvidar que el sistema público de pensiones español está basado en un principio que es el principio de contributividad. O sea, el que más contribuye, más recibe. Y en y otras condiciones. Hay una jubilación que está pactada hasta los 65 años, siempre que se llega a los 38 años y algo de cotización. Hay una jubilación demorada para todo aquel que quiera seguir trabajando después de la edad obligatoria. Y hay una jubilación flexible, que concretamente en Córdoba creo que son alrededor de 2.000 personas las que la hacen. O sea, una jubilación, personas que están jubiladas, que deciden seguir trabajando, se dan de alta como autónomos, cobran el 50% de su pensión y demás. O sea, tenemos Hay un fórmulas. proceso de jubilación a la carta. Y hay una cuestión, porque yo sé, porque con Pepe esto lo hemos hablado, porque ya llevamos hablando mucho tiempo de esto, una cosa. Vamos a ver. Cuando se produce la negociación de la reforma de 2011, conviene que tengamos muy claro en qué contexto se produjo, Conviene que tengamos muy claro en qué contexto se produjo. Y aquella reforma salió demasiado bien, porque el planteamiento inicial que había en el 11 era poner la jubilación a los 70. Vamos a terminar el debate con una pregunta a la que quiero que respondan solo sí o no.
Yo sé que vienen muy documentados y les envidio, ¿eh? Pues no todo el que se sienta aquí viene tan documentado como han venido hoy los pensionistas. Todo eso lo tiene que saber el telespectador, que ha sido así. Vienen muy documentados, vienen con folios por un tubo. Algunos a mano en libretas de cuadros, que es como mejor se quedan, ¿verdad, Juan? Efectivamente. Efectivamente. Voy a hacerle una pregunta. ¿Creen sostenible? Viene al pelo por ese 0,5% que deberían aportar las empresas y ese 0,1% del empleado de su base de cotización. ¿Creen sostenible el actual sistema? ¿Sí o no? Empezamos por Germán. ¿Sí o no? Yo creo que el sistema público de pensiones que tenemos es sostenible si no se le quitan las fuentes de financiación que tiene. Perfecto. Y se garantiza por una ley superior, porque si no se garantiza por una ley superior, cuando entre otro gobierno lo puede cambiar. Y la ley superior que tenemos en este país es la Constitución. Un y ahí es donde un sí condicionado. Juan. Totalmente sí, y además, digo más, en un sistema como el actual, que es de reparto, y que a los jubilados actuales las pensiones nos las pagan los trabajadores y trabajadoras en activo, sería muy insolidario por nuestra parte el que no velásemos porque ese sistema sea sostenible. Un sí rotundo. Amalia. Yo sí que creo que son sostenibles, lo que pasa es que lo que decía... ¿Rotundamente o condicionado, como ha dicho Germán? Bueno, siempre que no metan mano donde no deben. Porque si vienen los asustaviejas y empiezan a decir que no es sostenible, que hay que... ¿Deberían aportar la empresa y el trabajador en esa proporción? Es que si no aportan, no hay caja. Pero en esa proporción 0,5, 0,1... Hombre, ya se bajaron en su momento las cotizaciones, ¿no? ¿Por qué no las vamos a subir ahora? Terminamos con Pepe Villamor. Aunque a Yo mí me- creo que es sostenible, pero hay que retrotraerse. En los años 80, los empresarios pagaban 27,28. Digamos que ha disminuido el 3,68. Pagan menos. Pagan el 3,68 menos. Los trabajadores Claro. entonces aportaban el 4,82 y ahora pagan el 4,7, el 0,12 menos. Por lo tanto, la proporción del 0,501 me parece eso. Correcta. Es Correcta, correcto. porque antes pagaban más, pagaban que el 3,68 más. Correcta para equilibrar lo que había entonces. Pero es que además para el empresario, digamos, la pensión es un sueldo diferido. Pepe, ¿sostenible o no es sostenible? Sostenible 100% totalmente, rotundamente. Lo que sí es verdad que hay que crear empleo, empleo decente, con trabajo decente. Y luego además la ley contempla que en el caso de que no se llegue con las cotizaciones sociales, según el artículo 109 de la Ley General de la Seguridad Social, de alguna manera con impuestos, hay que suplementar aquello con impuestos, que eso pasa en Francia. Pepe, muchísimas gracias, buenas noches por estar con nosotros. Vamos a repetir el programa de pensiones porque a mí me encanta hablar con ustedes porque nos destacan unos asuntos. Yo creo que lo que están es informando a la sociedad, que está muy desinformada en este sentido. Amalia, muchísimas gracias, buenas noches. Te veremos otra vez por aquí, ¿no? Bueno, supongo. Sí, si ¿no? me llamáis. Seguro que sí, seguro que sí. Juan, muy buenas noches y muchísimas gracias. Muy buenas noches. Y Como gracias. buen repetidor. Gracias por... Generalmente los que repetimos es porque lo hemos hecho bien Pero- antes. y además viene usted mejor documentado todavía. Sí, porque es que... Será un libro más. Vamos a ver, el tema de la... Hay una cosa, y perdón, un momentito. A mí hay una cosa que me preocupa del tema de las pensiones. Habrá pensiones públicas si hay caja única. Y como no mantengamos la caja... No hay pensiones. No hay La pensiones, eso está Y por claro. último, como Germán, muy buenas noches, muchísimas gracias. Pues gracias como siempre a ustedes y doblemente os agradezco que tengáis sensibilidad con este tema y nos convoquéis a aclararle a los ciudadanos los problemas y los miedos que tenemos con el futuro de las pensiones. A mí me preocupa mucho. Dentro de 20 y tantos años pero soy uno de vosotros. Nosotros todos los lunes salimos porque luchamos no solo por nuestras pensiones, que ya están consolidadas, sino por nuestros hijos y por nuestros nietos. Luchamos por tu pensión. Pero que tú también te debes de movilizar por tu pensión. Tomaré nota, Pepe, tomaré nota. Bueno, de momento me estoy movilizando, moderando un debate, ¿no? Además me parece muy bien que la Moderando un sociedad debate. se entere y se sensibilice de este problema. Bueno, espero, mis queridos telespectadores, que hayan tomado nota, que se hayan informado mejor, que hayan enterrado algún bulo o algo que les comentaban, pues un grupo de amigos, sin la menor intención, seguramente. Pero hoy aquí se han tratado temas como la edad de jubilación, los periodos, etcétera, o las cotizaciones. Entonces, con eso tendrán algo más de sustancia, pero yo les prometo que seguramente dentro de algunas semanas, si puede ser en este ejercicio, lo será, y si no en el ejercicio que viene, volveremos a tratar el tema de las pensiones. La semana que viene, el jueves que viene, estaremos aquí nuevamente en este mismo plató de Onda Mezquita 7 Televisión para analizar un nuevo asunto que ocupa, como siempre, y preocupa muchísimo a los cordobeses. Así que descansen, que tengan una buena semana y sobre todo, muy importante, que sean muy felices.